Su experiencia personal se ha desarrollado en el sector público y privado como asesor y director en el sector ambiental. Bienvenidos. Bueno, muy buenos días. No sé si ahí está bien el sonido. ¿Bien? Bueno. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a este último día de la Semana Geomática. En nombre del Instituto también quiero darles la bienvenida y el agradecimiento a todos los asistentes a estas jornadas que sin lugar a dudas son de altísima productividad para el país, para unificar criterios, para profundizar en determinados temas y sobre todo para fortalecer la institucionalidad del país que tanto nos hace falta. Esta presentación que desde la Subdirección de Agrología hemos querido prepararles hace referencia a ya no un ejercicio sino a la aplicación de los levantamientos detallados de coberturas a partir de la metodología Core-Inland Cover, que para muchos es conocida, que ha sido implementada en diferentes lugares del mundo. Nace desde la Comunidad Europea y aquí a América nos llega hace tal vez ya más de 10 años, pero que obviamente nos obliga a tener que revisar cuáles son los criterios sobre los cuales se establece y no modificarla, sino adaptarla a nuestras condiciones. Por eso nuestra presentación habla de un aporte de Colombia a la metodología Core-Inland Cover. Para entender desde el comienzo cómo nace esa necesidad de adaptarla a Colombia, quise traer una frase o una de los textos que de pronto para algunos de ustedes puede ser familiar. El naturalista explorador Alexander von Humboldt, reconocido como uno de los mayores o el verdadero descubridor de América, lo denominaba en alguna oportunidad, un geógrafo, naturalista, investigador, pero que para este caso lo quise citar porque en uno de los textos que en alguna oportunidad trabajábamos, revisábamos esa descripción que él de manera simple o sencilla lo remitía a Europa, describiendo lo que veía en América. Y textualmente decía: cuando por primera vez penetra un viajero recientemente llegado de Europa en las selvas de la América Meridional, se le exhibe la naturaleza de una manera inesperada. Si es sensible a la belleza de los sitios agrestes, cuéstale trabajo el darse cuenta de los sentimientos diversos que experimenta. No sabe cómo discernir lo que más excita su admiración, si la belleza individual o el contraste de las formas o esa fuerza y verdor de la vida vegetal que caracterizan los trópicos. Alexander von Humboldt. Esto es básicamente lo que uno está acostumbrado a ver en nuestro territorio colombiano. Y cuando cambiamos fácilmente de un lugar a otro a una hora de distancia, nos cambia la topografía, nos cambia la vegetación, nos cambia la fauna, nos cambia la gente, la forma de hablar, expresarnos, la alimentación, cambia todo. Y por supuesto, cuando tenemos metodologías que buscamos estandarizarlas para analizar nuestro paisaje, analizar nuestros recursos, nuestras coberturas, es necesario hacer la aplicación práctica en nuestro territorio colombiano, porque es muy difícil pensar que tengamos una única metodología más en las condiciones de nuestro país. Por eso también incluyo aquí una representación gráfica para los invitados internacionales que quizás ver este dibujo de lo que fue Colombia hace 100 millones de años tal vez no es muy familiar. Y esa riqueza, esa diversidad del territorio colombiano nace también porque somos un territorio muy joven, separados por el mar, en donde el continente, la parte sur, estuvo separado de la parte centro, digamos, de América Central, estuvo bajo el agua durante muchos cientos, miles de años, y el territorio colombiano, gran parte del territorio colombiano se encontraba bajo las aguas, con una característica además para los geógrafos y a los hidrólogos bastante importante, y es que las aguas de los ríos no drenaban como hoy drenan de occidente a oriente, sino que era al revés, de oriente a occidente. Al irse conformando las cordilleras aparecen unas pequeñas elevaciones, observen una isla al norte que corresponde a la Sierra Nevada de Santa Marta, esto en la cordillera central, las primeras cadenas volcánicas, que posteriormente ya un poco más acá, estamos hablando de 65 millones de años aproximadamente en la era terciaria, ya aparece conformándose en nuestras cordilleras, la cordillera central, se va emergiendo nuestro territorio ya tomando mayor forma. Y esa forma hace que hoy nuestro territorio muy joven, el territorio colombiano con apenas 3 millones de años, hablando en términos geológicos, hace que sea un territorio dinámico y que si ustedes ven nuestra ubicación es la entrada y salida de toda la diversidad que puede venir de norte a sur y de sur a norte. Y es por eso que este sector
del Pacífico colombiano es reconocido a nivel internacional como una de las zonas de mayor biodiversidad. Y esa dinámica constante, permanente y reciente de un territorio hace que nuestro país sea reconocido por una diversidad de ecosistemas, de formas, de culturas, más de 81 etnias diferentes, ser reconocidos como uno de los países con mayor diversidad de orquídeas, de aves, de anfibios y demás características, lo cual nos hace un país complejo a la hora de establecer una metodología que permita unificarnos y estandarizarnos a la hora de interpretar nuestro territorio. Por eso, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, como responsable de la información geográfica, agrológica, catastral del país y con 78 años de historia y trabajo, pues ha participado en las diferentes etapas de la aplicación de esta metodología. Una metodología que llega, como les decía, por influencia europea, buscando que unificáramos una metodología en nuestro país, porque teníamos diferentes metodologías de análisis y por eso esas múltiples metodologías de sistemas de clasificación hacían que el levantamiento de coberturas requirieran una estandarización. Esa primera adaptación de la metodología Corin Lancover para Colombia se realizó en el proyecto de cobertura a la tierra de la cuenca Magdalena-Cauca a escala 1/100.000. Y a partir de estas mesas ya de trabajo hemos tenido la oportunidad de ir profundizando aún más la metodología Corin Lancover. Hemos hecho el ejercicio de comparar a nivel de América quién más ha tenido esta experiencia y pues conocimos ejercicios prácticos hechos en Centroamérica, en donde a partir del ordenamiento de una cuenca hidrográfica se hizo la aplicación Corin Lancover en escala 100.000, pero realmente para lo que hemos querido en nuestro país hemos contado con la oportunidad de tener insumos mucho más detallados que nos permiten hoy en día arrojar una profundización más detallada de la metodología. Cuando hacemos la comparación de insumos, la metodología Corin Lancover inicia con una interpretación de imágenes Landsat, que pues nosotros entramos a analizar los diferentes insumos disponibles. Podemos tener desde las imágenes Spot con resolución de 10 metros, las RapidEye y por supuesto el insumo más importante que ha tenido el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, que es la fotografía digital Ultracam, que nos da una altísima resolución y que nos permite ser más precisos en la interpretación de nuestras coberturas. Esta es una imagen de Cucunúa, un municipio de Cundinamarca, en donde vemos la respuesta a cada uno de estos sensores y en donde obviamente tener la fotografía digital nos permite aún más detalle para hacer la interpretación de estos recursos. Voy a hablarles básicamente de 3 proyectos que hemos tenido la oportunidad de implementar en la subdirección. El primero, asociado a las coberturas y usos de la tierra del departamento del Quindío en escala 1/10.000, que inclusive el doctor Juan Carlos, tengo entendido, también ya les va a hablar. Tenemos aquí la presencia de nuestra directora territorial del departamento del Quindío, quien ha sido una de las promotoras también de esta coordinación interinstitucional y que ya les entraré a contar en detalle los resultados de esta alianza. El segundo proyecto, un estudio multitemporal de las coberturas terrestres de los cerros orientales de Bogotá, monitoreados en el 2002, 2004, 2010 y como salida también una escala 1/10.000. Y el último proyecto que estamos trabajando actualmente con la Corporación Autónoma Regional de la CAR de Cundinamarca, la cartografía temática de la cobertura y uso del suelo a escala 1/10.000 para la jurisdicción de lo que denominamos el territorio CAR. Cuando hablamos del territorio del departamento del Quindío, un departamento relativamente pequeño, pero con una complejidad muy grande en sus características geográficas y topográficas. Un departamento que está conformado por 12 municipios, en donde a partir de una alianza en la parte baja ven todas las entidades que formaron parte de este ejercicio práctico aplicado de levantamiento de coberturas. Desde las autoridades municipales hasta las empresas públicas, hasta la Corporación Autónoma y el IGAC, hicimos esta alianza para interpretar su territorio. Aparentemente pequeño, hablar de 160.000, 170.000 hectáreas, pero con una complejidad muy grande, como les decía, por su topografía. La escala de salida 1/10.000, que en donde utilizamos nuestra cámara Ultracam y hemos tenido pues una dificultad precisamente por la complejidad del territorio, zonas cubiertas por nube permanentemente. Tenemos allá el Valle del Cocora en Salento, tenemos en Génova 2 municipios que en los intentos de sobrevuelo que hemos hecho hemos encontrado nubes
permanentes y obviamente nos retrasaba, pero ya de acuerdo a la gestión adelantada por la Subdirección de Cartografía, terminaremos finalmente todo el ejercicio práctico y estamos ya programando poder hacer una actualización, porque el reto es hacer una actualización periódica, por lo menos cada 5 años actualizar las coberturas para que podamos tener efectivamente el territorio analizado e interpretado. Esto es una imagen de la Ultracam del municipio de La Tebaida en Quindío. A la hora de hacer la interpretación nosotros podemos obtener unos patrones muy detallados. Como les decía, la diversidad de nuestros ecosistemas, de nuestro territorio y también las etapas sobre las cuales se puede desarrollar una actividad productiva. Observen aquí caña recién cortada, recién cosechada, aquí está recién sembrada, bueno, en proceso de crecimiento y aquí está ya próxima a ser cosechada. 3 etapas sucesionales o de crecimiento de una misma especie que en la lectura que se puede hacer en el sensor nos pueden dar patrones completamente diferenciados y lo cual obviamente al llegar a este nivel de detalle podemos entrar a marcar y a diferenciar exactamente el uso que se le está o la cobertura que tiene el territorio en ese momento. Aquí vemos otros patrones que hemos interpretado en el municipio de Montenegro, Quindío, cultivos de piña, café y sombra y bueno, un relleno en donde según el sensor, pues llegar a determinar obviamente el tipo de especie o la actividad que se está desarrollando dificulta y hasta ese nivel pues no llegaba con inland cover y nosotros vamos bajando con una actividad en campo muy fuerte. Esto no es solamente de sentarse frente al computador e interpretar, sino que obviamente la actividad de campo, en la medida en que yo aumento la escala, aumento el trabajo de campo, de tal manera que puedo llegar a diferenciar casos como esto, pasando de una escala 10.000 a una escala 1.000, en cítricos, en donde un sector pudimos diferenciar la distancia de siembra de naranja de 7x4 y de mandarina 8x8, haciendo que en esa simple lectura podemos ver aparentemente cítricos en diferente estado de crecimiento, pero que en la verificación en campo nos dan patrones de cultivos muy diferenciados, con características morfológicas de la especie distintas y también con criterios técnicos de siembra y cosecha muy diferenciados, partiendo dos patrones completamente distintos. La fase de corrección y control de calidad que hemos estandarizado dentro de la subdirección está dividido en 3 etapas. Una fase de producción, en donde analizamos la conformidad del archivo y la semántica, una primera etapa, la segunda etapa que es la conformidad temática y la tercera etapa que está ya asociada a la corrección temática del producto, en donde hablamos de la conformidad de topología, los empalmes y por supuesto este informe final. Este es un proceso de retroalimentación permanente y de corrección y verificación en campo. Es un modelo aparentemente sencillo que lo implementamos en Quindío, pero que obviamente en la medida que les voy a ir mostrando se hace más complejo el estudio, es necesario ir actualizando o modificando ciertas etapas del proceso. Resultado que tenemos a la fecha en el departamento del Quindío es que logramos llegar hasta un nivel 6º de identificación de coberturas, partiendo de 5 categorías y llegando a este nivel 6º con 11 categorías, por supuesto no en todos los niveles, aquí pues cito solamente aquí un caso de cobertura boscosa, en donde me permite ver exactamente la diferenciación de esos patrones y lo cual permitirá tanto a la autoridad local como a las autoridades, a la autoridad ambiental, tener elementos más claros frente al ordenamiento del territorio, que es la esencia final de tener completamente mapeado el territorio del departamento. Este proyecto, como lo mencionaba el doctor Juan Carlos, ha sido reconocido y el sistema de información geográfica que diseñó el departamento del Quindío ha sido objeto de reconocimiento por parte del gobierno nacional con un premio otorgado en el 2010 y que sirve de referencia para nosotros. Es uno de los proyectos que nos sirve para mostrar cómo la canalización de esfuerzos, la articulación entre entidades, el conocimiento del territorio me permite tener elementos más claros, detallados, organizados y sobre todo oportunos, actualizados para la toma de decisiones y el ordenamiento del territorio. El segundo estudio que les quiero mencionar hace referencia a un análisis multitemporal que se hizo de las coberturas terrestres de los cerros orientales de Bogotá. Los cerros orientales, que para los que no son de Bogotá, podrán observar que son toda la cadena montañosa que adorna la capital al oriente. Inclusive en alguna oportunidad alguien decía que Bogotá tiene un norte geográfico y un norte cultural, porque todos los que llegamos o vivimos en Bogotá utilizamos para ubicarnos los cerros. Uno ubica Monserrate y saben dónde está. Si uno no ve los cerros se pierde.
Entonces, en Bogotá la forma de ubicarse es ver el oriente, no el norte. Y los primeros planos de Bogotá, si ustedes ven la primera cartografía de Bogotá, es Bogotá al revés. En la parte norte siempre se ubicaban los cerros orientales porque teníamos nuestro norte cultural que corresponde a esos cerros orientales, reconocidos en el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá como una de las áreas de especial importancia ecológica, y es por eso que forma parte de la estructura ecológica principal y ha servido de límite para el desarrollo y el crecimiento del área urbana de la capital. Pero lamentablemente ese valor ambiental, paisajístico que tienen los cerros orientales ha hecho que muchos sectores de la ciudad empiecen a meterse en la reserva, sobrepasando una cota establecida por el antiguo Inderena, luego entró en conflicto con la CAR, con Bogotá, y actualmente todavía está en litigio sobre cuál es esa cota máxima sobre la cual se permite el desarrollo urbano y a partir de dónde inicia la zona de reserva. Este estudio, que fue por solicitud de la Contraloría General de la Nación, permitió que el Instituto Geográfico, a partir del análisis de fotografías de diferentes años, se hiciera un análisis de 14.000 hectáreas con una salida en escala 10.000, comparando fotografías análogas 2002-2004 y las digitales de la Ultracam en el año 2010, determinando los cambios de uso y el posible impacto frente a la intervención del área urbana en esta área protegida. El flujo metodológico del sistema, pues, combinaba ya dos insumos, unas fotografías aéreas análogas y una fotografía digital, el cual lleva todo su proceso de análisis, finalmente haciendo los ortofotomosaicos 2002-2004, el mapa de coberturas con la información digital, haciendo superposición, vamos combinando hasta que llegamos finalmente a ese análisis del impacto multitemporal a este nivel de escala que nos permitió, a partir del mismo modelo de correlación y control de calidad, en las tres grandes etapas, en producción y en correlación temática, llegar a diferenciar 7 niveles. Los cerros orientales, a primera vista, es una cobertura boscosa, en su gran mayoría para el lado del área urbana de Bogotá, conformada por especies exóticas, por pinos y eucaliptos, en diferente estado sucesional. También la introducción de otra especie de origen europeo, el retamo espinoso, y otras zonas sucesionales de herbazales y frailejonales, yendo desde el páramo bajo hasta el páramo medio y alto, hace que esa diferenciación de coberturas y colores sea realmente complejo. Y por eso, al contar con una metodología jerarquizada, identificando patrones, nos permitió llegar hasta un nivel 7º de identificación de categorías, notando marcas como estas. Observen el bosque bajo denso, que es un nivel 5º que veíamos en la imagen, pero que obviamente al verificar en campo logramos diferenciar esos pequeños parches diferenciados de estados sucesionales o coberturas vegetales que son muestra o de la intervención o de procesos que en los cerros orientales se presentan. El retamo espinoso es una especie pirogenética que requiere de altas temperaturas para su proceso de germinación y reproducción, y ha hecho que obviamente la dinámica en las diferentes partes de los cerros orientales sea diferenciada. Cuando llevamos a partes más altas, hacia el herbazal denso, ya la transición entre el páramo bajo y medio, encontramos estos herbazales con alguna presencia de frailejones y vemos lo que interpretamos en la imagen y lo que en campo tenemos que constatar para saber exactamente qué tipo de cobertura corresponde. Cuando vemos ya el resultado y ese cruce multitemporal, que es la información que ya tenía o tiene actualmente la Contraloría General de la Nación, vemos cómo sectores como este, aquí está la ciudad de Bogotá a mano izquierda, esto es La Calera, aquí en la línea observan la interpretación que se hizo del sector de Bogotá, este es nuestro municipio vecino La Calera, y encontramos ya que en ese proceso de cambio de uso, vemos lo que la ciudad ha inducido, ese proceso de conurbación y de crecimiento de diferentes sectores urbanizados en áreas con determinada fragilidad, y que pudimos verlo no solamente en la situación actual, sino esa tendencia de expansión que genera alerta a las autoridades, a la alcaldía de La CAR y por supuesto de La Calera, perdón, y la alcaldía mayor de Bogotá para controlar este fenómeno que puede afectar la sostenibilidad ambiental de la capital. Aquí vemos otro sector analizado también de la mitad hacia arriba de la ciudad de Bogotá, aquí está La Calera, y vemos cómo estos sectores de vías, por ejemplo, fueron creciendo y van ampliándose más vías, lo que va aumentando la presión
frente a estas áreas protegidas y que adicionalmente ese sector de La Calera, ese sector de los cerros orientales está asociado a la sostenibilidad hídrica de la capital y no solo hoy en día de la capital, sino que aquí se surte el agua casi hasta sectores cercanos a la ciudad de Girardot. Es decir, que Bogotá, los cerros orientales, lo que es el Parque Nacional Chingaza, la reserva de esta cadena montañosa, es la reserva de agua de no solamente los 8 millones de habitantes de la capital, sino los municipios aledaños y de aquí hasta la desembocadura del río Magdalena. El tercer proyecto que estamos trabajando en este momento es un proyecto también muy ambicioso por la magnitud del área. Estamos hablando de un convenio que hicimos con la Corporación Autónoma Regional. Estamos interviniendo 1.870.000 hectáreas, que corresponde al proyecto en área muy parecido a lo que se intervino en Centroamérica, entre Nicaragua, Guatemala. Se hizo un estudio con la metodología Corin Lancover en 1.700.000 hectáreas en escala 1/100.000. Aquí estamos haciendo un análisis de 1.870.000 hectáreas en escala 1/10.000. Es 11 veces el departamento del Quindío. Es un terreno absolutamente grande y los retos vienen en varios sentidos. Primero, la capacidad técnica. Segundo, la disponibilidad de insumos. Tercero y muy importante, la disponibilidad de recursos, porque obviamente son proyectos que en la medida en que tengo mayor detalle me cuesta más. Y eso ha hecho que la CAR, en un gran esfuerzo, pueda hacer este análisis en 104 municipios, 98 del departamento de Cundinamarca y 6 del departamento de Boyacá, analizando la zona rural y obviamente bajo la óptica de ordenamiento territorial ambiental de la CAR, distribuido en 9 cuencas: Bogotá, Ubaté, Negro, un segundo sector el río Minero, Blanco y Magdalena, y el tercer sector los ríos Gachetá, Machetá y Sumapaz. 3 grandes sectores, cada uno con 3 cuencas que cubren 1.870.000 hectáreas. Como les decía, 11 veces el departamento del Quindío. Ya uno puede entender un poco la magnitud del territorio, del territorio que estamos interviniendo. Este proyecto, como les decía, ya obliga a que tengamos un esquema mucho más especializado y robusto. Hoy en día ya estamos hablando nosotros de 5 grupos de intérpretes, que obviamente cuando uno pone un aviso en el periódico, necesito intérpretes expertos en interpretación digital, no es que nos lleguen por montones. Así que el instituto, dentro de su responsabilidad también técnica en el país, inicia un proceso de inducción y capacitación permanente a estos profesionales que vienen con una base en el manejo de una herramienta digital, pero que tenemos que ir perfeccionando y formando, porque la demanda del país va a ser ya no solamente este proyecto, sino que el objetivo es que este proyecto sea replicado y que nuestro país cuente con el músculo profesional que pueda atender esta demanda. Hay unos componentes nuevos asociados a la estructuración de información y salidas gráficas y profesionales en estándares de información geográfica que nos hacen los filtros de este proyecto que todavía estamos en curso. Esta gráfica, para no enredarlos mucho con la letra pequeña, busca mostrarles cómo la evolución del análisis de las coberturas ha hecho que el instituto además vaya especializando su modelo de gestión. Actualmente ese modelo de producción de información que hacemos de coberturas bajo la metodología Corin Lancover, adaptado a Colombia, también se adoptó en una metodología de gestión de proyectos. Una metodología que nos permite gestionar el proyecto en 4 etapas, el PMI, y que nos lleva desde una fase de planeación, una fase de ejecución, un cierre y un seguimiento. O sea, metodológicamente el instituto cruza metodologías para la ejecución, gestión de proyectos y toda la metodología técnica para el procesamiento de la información gráfica, que nos permite obviamente entregarle un producto que sin lugar a dudas será el insumo más importante que pueda tener el territorio CAR para la planeación ambiental y rural del país. Finalmente, y como conclusión general, los estudios de cobertura y uso de la tierra se han convertido en una de las fuentes de información más solicitadas por entidades tanto del sector público como privado, ya que, como sabemos, sirve de insumo para el ordenamiento ambiental y territorial, el manejo de cuencas hidrográficas y la gestión del riesgo. Su valor aumenta con el nivel de detalle y actualización. Es por eso que dentro de los compromisos que el Instituto Geográfico quiere asumir este año y el año entrante, es que este ejercicio de interpretación y de patronamiento en una escala detallada, queremos también plasmarlo en una publicación que será muy seguramente la segunda publicación. Ya existe un trabajo inicial hecho por el CIAF hacia el 2005 de patrones de interpretación,
pero vamos a sacar esta segunda publicación de patrones de interpretación, sumando la experiencia del Quindío, de los cerros orientales y del territorio CAR, para poder orientar a las nuevas generaciones de profesionales en esa interpretación del territorio colombiano, que sin lugar a dudas es la base de este proceso ambicioso que estamos todos esperando del proceso de paz, y que ojalá retorne ese ideal de país tranquilo, pero que se va a sustentar en el uso de sus recursos, en el aprovechamiento y ordenamiento de su territorio. Y ustedes, de pronto, los que habrán escuchado, se habrán dado cuenta que se concentra en el desarrollo planificado del área, no solamente urbana, sino rural. Muchísimas gracias a todos. Tenemos unas preguntas del público. La primera: ¿cuándo se publicará el catálogo de datos Corin Land Cover a escalas 50.000, 25.000, 10.000 y menores? Como les decía, nuestro objetivo institucional es el otro año tener publicado estos patrones en escala 10.000, que es el objetivo más ambicioso que queremos tener. Sumando esta experiencia, cuando recorremos desde Quindío al territorio CAR, estamos hablando de patrones de interpretación casi desde los 600 metros sobre el nivel del mar hasta los 3.200, 3.500 metros sobre el nivel del mar, lo cual nos da una gama de patrones y de diversidad de coberturas muy grande. Y eso pues obviamente implica un trabajo muy fuerte, pero que es un objetivo del Instituto para el 2014. ¿Quiénes tienen acceso de uso a las imágenes del Quindío? Es información, como es información institucional, es información pública, pero en este momento, como tenemos que cerrar la última parte, el 12% que les comentaba, en principio lo reciben las autoridades, pero es una información que se levanta a partir de una inversión de recursos públicos, así que la administración está en cabeza de las entidades, pero que por supuesto no queda solamente para la planeación del Estado, sino también la planeación de las entidades públicas y privadas que puedan formar parte de, o que puedan requerir este tipo de información. ¿Este tipo de proyectos efectuados por el IGAC los puedo ver y conocer en la web o internet? Sí, señor. En este momento hay acceso a determinada información, porque los tres que acabo de exponer, el del Quindío está por terminarse esta última fase, el de CAR está en ejecución, y el único que no está libre, digamos, para consulta pública es el de la Contraloría, porque sí obedeció a un ejercicio del ente de control orientado a control fiscal. Entonces tiene una restricción que la Contraloría en medio de su proceso de investigación de responsabilidad fiscal lo tiene, y que no se ha podido publicar, o que digamos nosotros no lo podemos publicar y que lo pueden solicitar en determinado momento a la Contraloría General de la Nación. ¿Esta información puede llegar a estar disponible como datos abiertos? El objetivo del instituto, no solamente para el 2013-14, sino lo que vamos a empezar a estandarizar, es que el acceso a la información nos da la posibilidad de planear realmente el desarrollo del territorio. Así que vamos escalando poco a poco la información que se va a ir abriendo, que esté disponible. Inmediatamente no, porque obviamente tiene las restricciones de calidad y de entrega a los que nos han contratado. Pero en el mediano plazo, la información que levanta el instituto se irá abriendo para que pueda ser consultado libremente a través de la plataforma del instituto. Y la última pregunta: ¿utilizan en la interpretación modelos estereoscópicos? Aquí en la parte técnica, aquí tengo parte de mi equipo, así profesor Melo, quisiera contar parte del proceso. El profesor Melo ha sido, perdón, para los que no lo conocían, es uno de los exfuncionarios del instituto, hoy en día es uno de los directores del proyecto CAR, participó en la publicación de los patrones del 2005 y hoy en día pues tiene parte de la coordinación de este equipo y es uno de nuestros expertos consultores. Profesor, ¿se apaga un micrófono? ¿Pasa un micrófono? Yo considero que trabajar con fotografías tomadas con una cámara digital, Cuidado, te caes. las bondades que tiene este producto, ha vivido la historia, yo creo, de interpretación en el tema de cobertura y uso en dos, antes de las fotografías digitales y las de actualmente. Yo creo que el próximo paso y la investigación debe tender a lograr
trabajar con estereoscopía, con las ortofotos. Todavía, pues para poder ver estereoscópicamente hay que utilizar el par estereoscópico, y hay pues los programas correspondientes para ver en tercera dimensión, pero para hacer eso se utiliza para hacer la restitución, las curvas de nivel, pero ya para la interpretación de tipo temático, en este caso de la cobertura y uso, todavía no se tiene ese privilegio. Inclusive eso ha limitado también que se utilicen otro tipo de temas, por ejemplo, levantamientos geológicos, aunque se utilizan, pero no con todas las ventajas que nos podría dar la estereoscopía. En la parte de suelos todavía se está trabajando con las fotografías convencionales, pero yo creo que la tendencia, ya se está investigando, es que podamos ver en tercera dimensión, y eso va a mejorar mucho la calidad de la interpretación. Actualmente el Instituto, a través de la Subdirección de Cartografía, ha adquirido estaciones de trabajo para interpretación 3D con estos insumos. La Subdirección de Aerología también empezó a hacer estas primeras pruebas, porque por supuesto en la medida en que tengamos insumos de mejor calidad, más actualizados, nos obliga a tener procesamiento de este tipo de información. Ya el instituto tiene estandarizado unos procesos, ya contamos con las estaciones y buscamos que obviamente estos proyectos, por eso hace que son proyectos dinámicos, esto es casi como un censo, al día siguiente ya toca actualizarlo nuevamente. Cuando hablamos de coberturas con este nivel de detalle, obliga a que estemos permanentemente innovando, actualizando, investigando y nuevamente volviendo a empezar para tener la información lo más actualizada posible. Muchas gracias nuevamente. Bueno, y queremos hacerles dos invitaciones. La primera, a que actualicen sus datos en una mesa que está en la entrada para poder enviarles los diplomas. Y la segunda es que en el segundo piso está la Feria Tecnológica. Al final de las conferencias se van a hacer unas rifas con las personas que se inscriban. En la entrada de la Feria Tecnológica están las personas recibiendo las inscripciones para las rifas del final. Muchas gracias.